Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar ya conectaditos. Vamos a dar inicio a la clase. Eh, um, Solo recuérdenme, la clase pasada terminamos de ver potencias y raíces, ¿verdad? ¿O nos faltaba ver algo? Si me comentan. Si no, doy porque sí vimos todo y por concluido toda la información. Y entonces el día de hoy voy a dejar subido en la plataforma. Raíces no vimos, perdone, buenos días. Buenos días, no hemos visto raíces. Bueno, porque hoy voy a dejar subido los ejercicios de potencias y raíces para que puedan ustedes hacer sus ejercicios para empezar el nuevo tema que es de factorización. Pero bueno, entonces vamos a ver, vamos a regresar a nuestra información. Permítanme un segundo. Ajá. Sí habíamos visto un poquito de raíces, porque habíamos platicado de que podíamos hacer la separación, la aplicación de las leyes exponenciales para poder trabajar y trabajar con números pequeños. Nos habíamos aquí quedado un poquito en resolviendo las raíces. Y entonces vamos a ver un poquito aquí lo que es la raíz de un cociente. Dice, la raíz de una fracción es igual al cociente de la raíz del numerador entre la raíz del denominador. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una raíz y tenemos lo que es una fracción, vamos a ver, Michelle, no he subido la clase. Mil disculpas, voy a revisar. Yo tenía entendido que sí había subido la clase, pero si no, voy a chequear bien el día de hoy y si no, la dejo subida también junto con la de hoy. Perdón si no está subida. Yo pensé que sí la había subido. Tenemos entonces que si tenemos una raíz y lo que tenemos dentro de la raíz es una fracción, es mejor aplicar las leyes exponenciales, hacer la separación para poder entender mejor y resolver bien el resultado. Como por ejemplo que tenemos en la parte de aquí abajo. Tenemos la raíz cuadrada de 9/4. Separar la raíz para cada uno de ellos es mucho más fácil. Entonces decimos la raíz de 9 que es 3, la raíz de 4 que es 2 y entonces tenemos nuestra respuesta. Ahorita aquí en estos números pues son chiquitos, ¿verdad? No son tan grandes y son fáciles de poder entender. Incluso hasta lo podemos hacer de forma mental, no necesitamos de nuestra calculadora para realizarlo. Pero cuando ya tenemos datos un poco más elevados, entonces sí vale la pena mejor hacer separaciones porque ya vimos que trabajando con números pequeños es mejor para poder resolver, ¿no? Raíz de una raíz, dice. Para calcular la raíz de una raíz, se multiplican los índices de las raíces y se conserva el radicando. O sea, si tenemos nosotros una raíz de n por una raíz de m de la base a, entonces estos índices los multiplicamos y dejamos una sola raíz para poder nosotros trabajar una sola raíz. Podríamos trabajar la raíz de la primera y el resultado que tenga trabajar nuevamente la raíz, también lo podemos hacer. Sin embargo, perdón. Ay, perdón. Y es que no me voy de a uno. No me voy de a un estornudo. A veces estornudo hasta 7 veces. Hoy me quedé cortita. Entonces, es más fácil trabajar con números pequeños, como siempre lo hemos visto, ¿verdad? Luego tenemos aquí en el archivo un repaso para el examen, que era para el examen de la primera fase, que lo que era potencias y raíces, pues también entraba, pero también es funcional para que lo trabajen y lo repasen para el segundo parcial. Entonces, nosotros de los ejercicios que tenemos de raíces y potencias, vamos a buscarlo acá. Ay, ejercicios de raíces, ya ahorita lo encontré. Sé lo que se abre el archivo. Dejo de proyectar lo que tengo.
Miren ustedes que me tocó que viajar por parte de la empresa. Me fui solo a cachar gripes. Bueno. Tenemos estos ejercicios también donde podemos trabajar lo que son las potencias y las raíces y de cómo hacer conversiones. Habíamos hablado en la clase pasada que también podemos convertir las raíces a potencias o las potencias a raíces con el fin de poder determinar la respuesta de una mejor manera. Para aquellos que se nos facilite trabajar con raíces, las potencias las podemos convertir en raíz y poderlo trabajar de esa manera, o viceversa. Para aquellos que nos sea más fácil trabajar la potencia, convertamos una raíz en una potencia y así lo podemos trabajar. Por ejemplo, tengo estos ejercicios acá en pantalla, donde dice, convierte en radicales las siguientes expresiones. 3, 1/2. ¿Cómo convierto yo estas radicales, estas potencias en radicales? Cuando tenemos un exponente por medio de una fracción, el denominador va a pasar a ser la raíz y el numerador se queda como una potencia para la base. Quiere decir, entonces, voy a copiar aquí este símbolo de raíz. Y en esta vamos a tener entonces que es una raíz cuadrada con 3 elevado al exponente a 1. Esa es la respuesta que nosotros tendríamos en la primera. Ya convertimos a raíz esta potencia. Si el exponente que tenemos en nuestra base no es una fracción, tenemos que convertir entonces ese número en una fracción. ¿De qué manera? Vámonos aquí a la número 9. Tenemos 3/1/2 de P. P no tiene un exponente en fracción, por lo tanto nosotros lo tenemos que convertir a fracción. ¿Cómo podríamos convertir esa fracción? Entonces vamos a decir, voy a copiar esta parte de acá. 3/1/2 a P le vamos a generar también un exponente que tengamos una raíz cuadrada para que esté igual con el número de 3. ¿Cómo convertimos eso entonces? 2/2. Ya sabemos nosotros que son las famosas equivalencias, en donde decimos 2/2 equivale a 1, que era el exponente 1 que teníamos nosotros. Por lo tanto, ya puedo convertir en raíz estos datos y digo, ahora voy a copiar el símbolo de raíz. 3P al cuadrado. No se les olvide que la P ya quedó con un exponente al cuadrado. El 1 no lo colocamos, pero podríamos ponerlo como el del 3. Ya tenemos entonces que mi respuesta es esta. Esta es la forma en que convertimos nosotros exponentes a radicales. ¿Tenemos alguna duda con esto? ¿Cómo lo vamos trabajando? ¿Por qué lo estamos viendo? Porque resulta que en los ejercicios que les voy a dejar subidos, sí les van a pedir que conviertan a radicales o que den las respuestas de forma exponencial o de forma radical, dependiendo de lo que pide el ejercicio, pero ustedes ya saben cómo hacer las conversiones. Aquí nos habla de simplificación y combinación de radicales semejantes. Bueno, ¿qué quiere decir con radicales semejantes? Nótese que aquí yo tengo fracciones, pero cada fracción está adherido a él la raíz cuadrada de 3. Quiere decir que no nos están pidiendo que desarrollemos la raíz cuadrada de 3, sino que eso es el término semejante que tienen todos, así como habíamos visto de 2a más 2b más 3a más 5a. Ya sabemos que el 2, el 3 y el 5 tenían la misma variable con el mismo exponente. Aquí tenemos mismas variables de mismos radicales. Entonces lo que tenemos que hacer es solo la operación de las fracciones. Y tenemos que es 3/4 más 2/5 más
un tercio más un medio. Y aquí me lo voy a poner así. Un medio. Para que cuando yo dé mi respuesta va a ser raíz de 3 de este resultado. Y operaciones de fracciones nosotros ya lo sabemos hacer. Tenemos de diferente denominador, también sabemos trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sacando el MCD para que sea el número pequeño o bien haciendo multiplicaciones entre los denominadores, pero en este caso quedaría algo grandecito. 4 por 5, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120. Entonces es un mínimo común denominador muy grande, cuando pudimos haberlo hecho de otra manera. Si lo trabajamos con base a la tabla, veamos cómo nos queda. Perdón, me equivoqué. Acá. Entonces tenemos mitad. Mitad de 4 es 2, 5 no tiene mitad, 3 no tiene mitad, 2 tiene mitad, es 1. Otra vez mitad. Tengo 1, 5, 3 y 1. Tengo tercera solamente del 3, el 5 se vuelve a bajar y ahora tengo quinta. Entonces ya tengo de 1 todos. Si yo multiplico esto es 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Trabajo mejor con un 60 que con un 120, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros sacar la operación y al resultado solo le vamos a agregar raíz de 3. ¿Tenemos duditas de cómo vamos a trabajar estos ejercicios? ¿No? Bueno. Yo les voy a dejar subido este archivo para que ustedes puedan trabajar sus ejercicios. No les voy a poner la respuesta, ¿verdad? Aquí está en esta respuesta porque es mi archivo, pero de ahí se los voy a quitar para que ustedes puedan trabajar, si no, qué chiste, ¿va? Y recordémonos que tenemos de los ejercicios de potencias y raíces que voy a dejar subido a la plataforma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Tenemos aquí el ejercicio. Regreso, el 205, el 206, el 207, el 213, que esas sí ya son las raíces. Todo esto son ejercicios del álgebra de Baldor, recordándoles que los números impares, las respuestas las encuentran al final, pero por eso es que pedimos procedimiento para desarrollar estos ejercicios, las pares si no los tienen, ¿verdad? Pero ya con que vean las impares y lleguen a la respuesta, ustedes ya saben cómo hacer las números pares. Entonces, les voy a dejar subidos esos ejercicios. Esos ejercicios tienen fecha de entrega en 15 días. Recordémonos que el próximo domingo ya no tenemos clase por la Semana Santa, entonces todavía tenemos una holgura para poderlo trabajar y lo vamos a dejar así para que ustedes puedan descansar su Semana Santa. Hasta acá, ¿dudas o preguntas de lo que terminamos de ver de potencias y raíces? No, en el camino las van a tener. Con mucho gusto ahí voy a estar disponible en mi celular para que me puedan llamar y yo les diga, glu, 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 espérense que no me voy a ahogar en la piscina y después les contesto. No son mentiras, ahí los voy a atender con mucho gusto y vamos a estar presentes. Lick, disculpe, ¿va a subir esta clase a YouTube y la de la semana pasada? Sí. Y yo pensé, mil disculpas, pensé que sí estaba subida la de la clase pasada, pero ya veo que no, ya van 2 personas, entonces los voy a dejar subidos el día de hoy las 2. Gracias. Bueno, muy bien. Trabajamos entonces con un nuevo tema el día de hoy. Álgebra y factorización. Ya entramos a estas partes donde aquí vamos a reunir todo lo que hemos aprendido anteriormente. Números, historia de los números, los conjuntos, las fracciones, las sumas y restas o combinadas, las leyes de los signos, tanto para suma y resta como para multiplicación y división. Por favor, aquellos que todavía tengan una dificultad en estas actividades, regresen a la lectura, repasen, vuelvan a hacer los ejercicios para repasar, porque de aquí en adelante ya aplicamos todos esos conocimientos en la información que vamos viendo.
Tal vez no al 100% en este tema nuevo que tenemos de factorización, pero en el álgebra sí. Álgebra es una rama de la matemática que se encarga del estudio de cantidad en su expresión más general, representada por medio de números y letras. Y ustedes dirán, Lic, pero ¿y esto para qué nos va a servir? ¿Es mate básica en la carrera? Pues créanme que sí. Estamos, ahorita yo tengo cursos de otros semestres más avanzados. Hay uno que se llama investigación de mercados, en el cual tenemos que recabar base de datos, sacar muestras, calcular con incógnitas, y todo eso es matemática básica. Ya después también incluida la estadística, pero entonces la mate básica debemos de conocerla bien porque nos va a servir para los siguientes trabajos que vamos a tener. En álgebra las cantidades pueden estar representadas por números, por letras o por una combinación de números y letras. La idea central de utilizar las letras para la representación de una cantidad se debe que en un momento determinado no se conoce con exactitud a cuánto asciende su monto. Entonces podemos tener esas incógnitas. Ya no es como en la parte inicial donde nosotros trabajamos letras, números, variables, pero que son de iguales términos. Acá ya esas letras ya tienen un significado, ya tienen un porqué existen en esas operaciones. Terminología. Fórmula algebraica. Es la representación por medio de letras y números de una regla o un principio general. Y aquí nos muestran un ejemplo. 1000 menos X menos Y menos Z es igual a disponibilidad. Si nosotros agarráramos esta fórmula algebraica y la implementáramos en nuestro trabajo, podría decir 1000 facturas menos las anuladas, menos notas de crédito emitidas, menos facturas duplicadas. Esta es la disponibilidad de las facturas. O 1000 facturas que se autorizaron, menos ya las emitidas, menos las anuladas, menos las que encontramos físicamente. Esta es la disponibilidad que tenemos. Ya vemos nosotros cómo vamos aplicando en el día a día estas fórmulas. Variable o incógnita. Son cantidades desconocidas, pueden representarse por medio de números o letras. Usualmente se utilizan las últimas letras del abecedario. X, Y y Z cuando tenemos incógnitas. Y nótese, son letras minúsculas. Si nosotros tenemos más de estas incógnitas, nos vamos hacia atrás dentro del abecedario. ¿Qué está antes de la X? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se recuerda cuál es el abecedario? El final, X, Y y Z. ¿Y qué está antes de la X? W. La W. Por lo tanto, utilizamos la W. Y si todavía tenemos una incógnita más, entonces ya sería la B. Y así nos vamos hacia atrás. Por lo general, no distamos de tener más de 3 incógnitas. Sería muy complicado el trabajo. Constante. Son las cantidades conocidas. Pueden representarse por medio de números o de letras también. Por cuestiones de costumbre, cuando las letras representan cantidades constantes o conocidas, se utilizan las primeras letras del abecedario, A, B, C. Y se continúa si necesitamos más letras de constantes, A, B, C, D, E, F en adelante. O sea que cuando no las conocemos, empezamos en la final. Cuando sí las conocemos y son constantes, empezamos al inicio del abecedario. Y nótese nuevamente, minúsculas. ¿Por qué hago la observación de las minúsculas? Porque nosotros ya vimos la parte de los conjuntos, que en los conjuntos utilizábamos mayúsculas. Término. Se llama así a cada uno de los componentes de una expresión o de una fórmula algebraica. Cuando decíamos 2A más 3A, el 2A es un término, el 3A es el otro término. Coeficiente es el numeral que acompaña una letra o literal. Por ejemplo, en la expresión 2X, el coeficiente es 2 y la literal es X. Indica que el valor de X debe multiplicarse por 2. Cuando el coeficiente de una literal es 1 positivo,
acostumbra a omitirse. Por ejemplo, se escribe únicamente X en lugar de 1X. Así como habíamos visto nosotros en las potencias que no había un exponente, consideramos que había un 1. Igual es acá. Si tengo una variable, una letra, y no tiene un número, deducimos que tiene un número 1. ¿Por qué? Porque para las sumas y las restas debemos de considerar ese 1, ¿verdad? No tanto para multiplicación y división, porque toda aquella multiplicación por 1 siempre es el mismo dato y toda aquella división por 1 siempre es el mismo dato. Signos. Todos los números tienen su lugar respectivo. Y aquí nos habla los signos de relación. Indican la relación que existe entre dos cantidades y los más usados son el de igualdad, el del mayor que y el menor que. Entonces ya tenemos que empezar a aplicar el mayor y el menor. Signos de agrupación ya los conocemos nosotros. Estamos hablando de los paréntesis, de los corchetes y de las llaves. Ya practicamos también ejercicios con ellos. Y por último tenemos la ley de signos, tanto en multiplicación, división, como en sumas y restas. Pero aquí en la parte de factorización y álgebra, por lo general aplicamos mucho la de multiplicación o división. Pero esas partes ya la conocemos. Eso es toda la terminología de información que vamos a trabajar en los nuevos temas que estamos hablando de álgebra y factorización. Clasificación de las expresiones. Monomios. Es una expresión algebraica que consta de un solo término. 2a más 3a, habíamos dicho, cada uno son los términos, pero solo 2a es el monomio. Si ya incluyo el 3a, entonces ya se forma un polinomio, porque es una expresión algebraica que consta de dos términos o más. Aquí vemos el ejemplo, a más b, o a más x menos y, o 3 al cubo más 2x al cuadrado más x menos 7. En la parte de arriba solo teníamos 3a, me lo separan por una coma, menos 5b, y tenemos una fracción, x cuadrado y dividido 4a al cubo, pero todo esto es un solo término. ¿Qué operaciones algebraicas vamos a trabajar aquí? Las comunes que ya sabemos, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división. Para poder trabajar operaciones algebraicas, nosotros vamos a hacer una serie de ejercicios, pero resulta que hay ciertas operaciones algebraicas que las podemos tipificar como una factorización, como un factor, que si nosotros aplicamos ciertos procedimientos de factorización, se nos va a hacer más fácil encontrar las respuestas. Por eso mismo tenemos un espacio específico de factorización. ¿Qué es la factorización? Consiste en obtener factores de un producto dado, que es el inverso a la multiplicación. Entre los casos más conocidos que tenemos y que nosotros vamos a ver aquí en clase, es el factor común, el trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados, el trinomio general, polinomio de 4 términos, cubo perfecto, suma y diferencia de cubos. Ay, a mí como que me suenan esas palabras, esos conocidos. Sí, es que lo vieron en básicos. Lo que pasa es que ya después de unos cuantos añitos se nos ha olvidado, pero aquí en matemática básica los vamos a volver a recordar. Eso quiere decir que ya lo saben. Tenemos factor común. Ocurre cuando en un polinomio todos y cada uno de sus términos tienen un factor en común, un factor que se repite. La A, la B, el exponente 2, algo se tiene que repetir para que se vuelva un factor común entre todos. El objetivo de sacar el factor común es simplificar la expresión lo más que se pueda. Ya sabemos nuevamente nosotros que entre más simplificado, con números más pequeños, se puede trabajar mejor. Estamos leyendo teoría, jóvenes. Ahorita estamos leyendo teoría. Vamos a entrar a la práctica y necesito que ya tengan bien entendido y bien recordadito o repasadito esta teoría.
Trinomio cuadrado perfecto. Es un polinomio formado por 3 términos. ¿Por qué 3 términos? Porque por eso se llama trinomio, 3, que tienen la particularidad de que el primero y el último término tienen raíz cuadrada exacta. Quiere decir que a mí si me presentan un término algebraico, yo veo que es 3 términos, veo que el primero le puedo sacar raíz cuadrada y al tercero también le puedo sacar raíz cuadrada, quiere decir que entonces es un trinomio cuadrado perfecto y puedo hacer la operación que me enseñaron para sacar un trinomio cuadrado perfecto. Y encima de eso tengo que confirmar que el segundo término sea el doble del producto de las raíces cuadradas. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar por 2 la información del primero y el tercer término. Ya lo vamos a ver en la práctica. Diferencia de cuadrados. Tal y como su nombre lo indica, es la diferencia de 2 cantidades que están elevados a un exponente par. Cuando dice diferencia de cuadrados no significa que sea solo 2. Puede ser 4, 8, 10, 20. Ese es un número par. Y por lo tanto tiene raíz cuadrada exacta. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 10? ¿Quién me dice? Toman, sacan su calculador y les sacan la raíz cuadrada de 10. ¿Es 2 o es 5? A ver quién me puede decir. Saquen calculadora. Y a mí se me hace que a todos los voy a poner ausentes porque nadie me contesta. La asistencia, nadie se presentó a estudiar el día de hoy. 3.16. Punto 16, la raíz cuadrada de 10. 3.16. 3.16. Ok. La raíz cuadrada de 2. Vámonos más fácil, ¿no? Nótese que digo... 1.41. Ah, ok. Nótese que estoy hablando números pares y aquí dice que tiene que ser un exponente par. Pero cuando hablaba de par, no estoy hablando solo del 2, 4, 6, 8, 10, 12 en adelante. Que tenga que tener una raíz cuadrada. Por lo tanto, 2 y 10 no tienen raíz cuadrada. Entonces, si yo llego a ver una operación algebraica que tienen raíz, que tienen raíz, tienen exponente par, pero del 2, del 10, ya sé que no tiene una raíz cuadrada, por lo tanto ya no voy a aplicar la factorización de diferencia de cuadradas. Trinomio general, tal y como su nombre lo indica, está compuesto por 3 términos y tiene la forma general. Vamos a ver cómo lo vemos en la práctica. ¿Va? Polinomio de 4 términos, llamado factor común por agrupación de términos. Tiene otro nombre. Aparte de polinomios, también se le llama factor común. ¿Por qué? Porque cuando hagamos las operaciones, puede ser que esos 4 términos necesitemos agruparlos, sacarles el factor común, que es el primer caso que vimos nosotros, para obtener la respuesta. Su resolución se logra a través de la inspección de los términos para encontrar algún factor en común por parejas. Cubo perfecto, generalmente compuesto por 4 términos, 2 de ellos con raíz cúbica exacta. Al factorizarse puede ser reducido a un binomio cúbico perfecto. Por eso es que aprendimos potencias, por eso es que aprendimos raíces antes de entrar a estos temas. Suma y diferencia de cubos. Es un binomio en donde ambos términos tienen raíz cúbica exacta y que se están sumando o restando entre sí. Ese es el contenido, el concepto, la teoría que nosotros necesitamos saber para poder trabajar con la información que nos vayan a proporcionar. Entonces, para aquellos que no tengan este archivo de Word abierto ahorita, por favor, ábranlo, porque voy a proyectar un archivo de Excel y no voy a estar cambiando al archivo de Word para que veamos el concepto que acabamos de ver ahorita. Pero les voy a dar el tiempecito en lo que cierro esta sesión y abro una nueva porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, cierro mi sesión, los veo en un minutito.